Esto es Contando Estrellas con Paola Jiménez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Contando Estrellas, un podcast de astrología y crecimiento personal. Mi nombre es Paola Jiménez, soy astróloga cabalista, soy colombiana y me encuentran en todas las redes sociales igual que aquí, la Pao62, tu astróloga. Como siempre les digo, este podcast trae información muy especial durante 15 minutos únicamente. Así que son 15 minutos de crecimiento personal a través de los astros. Y vamos a hablar de lo que será este fin de semana la luna menguante en el signo de Piscis. Este episodio se llama La luna menguante en Piscis y aprender desde la pérdida. ¿Por qué? Porque la luna menguante en el signo de Piscis se va a sentir así. Si ya previo a la luna menguante ustedes vienen sintiéndose emocionalmente angustiados, como cuando estás perdiendo algo, como esa sensación de luto o de duelo emocional, es más, se te han venido a la mente una cantidad de cosas que están terminando o que ya concluyeron en tu vida y que de alguna manera reaparecieron esas conclusiones, esos cierres de ciclos. Te encontraste con la carta que terminó el ciclo, el mensaje donde te terminaron, algo que haya terminado o haya cerrado un ciclo en tu vida, que puede haber sido un ciclo laboral o un ciclo profesional o un ciclo económico, pero que se cerró de mala manera, porque aquí no hablamos solamente de la luna menguante, que es el cierre de ciclos, sino de la luna menguante en Piscis, que es el cierre de ciclo a través de una pérdida. Cuando alguien fallece, cuando alguien sale de tu vida definitivamente, cuando algo definitivamente se siente como que se perdió, cuando te robaron, cuando perdiste algo que para ti era muy valioso o para ti era muy importante. A través de diferentes estudios de tanatología, que es la ciencia que precisamente trabaja el tema de las pérdidas emocionales y todo el duelo o el luto que viene después de eso, todo el duelo emocional después de una pérdida, he aprendido 4 pasos que se deben seguir para poder aprender desde la pérdida. Recuerden que una pérdida no es una cosa que se tenga que superar, porque muchas personas llegan a mí a decirme: es que murió mi papá hace 10 años y no he podido superarlo. Es que perdí a mi pareja y no he podido superarlo. Porque tenemos la tendencia a pensar que superar es como olvidar, ¿no? Como borrón y cuenta nueva, como cuando se acaba el año. Superé el año 2022 empezando el 2023 y pensamos como que mágicamente hay algo que cambia nuestra vida, como si fuera un borrón y cuenta nueva, y una pérdida realmente no es eso. Una pérdida genera un luto, genera un duelo emocional importante, y ese duelo emocional importante precisamente es algo que debe trabajarse emocionalmente, porque no es igual borrarlo de nuestra mente que superarlo. Superarlo es aprender de él, no dejarlo atrás, es saber continuar con tu vida a pesar de lo que te pasó. Y de eso precisamente estaremos hablando en el día de hoy. Y lo primero de lo que tenemos que hablar es de esa sensación con esta luna menguante en el signo de Piscis. ¿Por qué se siente como una pérdida? ¿Por qué se sienten esas ganas de llorar? Porque realmente la luna menguante en Piscis es un momento de aprendizaje para todos, no solamente para los Piscis, donde tenemos que superar una pérdida del pasado, donde de alguna manera se nos están removiendo emociones que necesitamos sanar. Se te están removiendo emociones asociadas a una pérdida que tuviste, al dinero que te robaron, al momento en el que hubo un terremoto y perdiste tu casa, al momento en que falleció tu mascota, al momento en que murió alguien de la familia, en el que te abandonó tu pareja, en el que algo se sintió como una pérdida. Pero no hay nadie que aprenda de una pérdida primero si no tenemos en cuenta que una pérdida no solo se refiere a una persona. Hay personas que pierden su trabajo, hay personas que pierden un trabajo en el que han luchado por estar, o que pierden algo por lo que han luchado durante mucho tiempo, una mascota, una pérdida de dinero, una pérdida material. Todo eso se refiere a pérdidas, y de cada pérdida se debe hacer un duelo y se debe lograr un aprendizaje. Lo primero que tenemos que hacer en estos 4 pasos de los que vamos a hablar hoy para que podamos superar la pérdida es validarla. Validar la pérdida es muy importante. No es un tema de recuperar, es un tema de validación. Y lo voy a explicar. Muchas personas piensan que una pérdida no es valiosa y llegan con nosotros o a nosotros tratando de darnos consuelo, diciéndonos: no es para tanto, ¿no? No fue tanto lo que se perdió. ¿Has vivido ese tipo de circunstancias donde alguien tratando de validar tu pérdida lo que te dice es: pues no era tan importante, era solo un perro?
era solo un gato. ¿Cómo estás sufriendo tanto por una mascota? Solamente fueron cosas, es solo dinero, el dinero se recupera. Ya vendrá otro trabajo. Puede que sí, la vida continúa, ya vendrá otra oportunidad y lo que sea. Pero cuando tú tratas de invalidar la pérdida, lo que haces es agrandarle la herida. Tenemos que darle valor a la pérdida y tenemos que hacerle ver a quien nos venga a animar, haciéndole perder validación, que realmente era algo valioso para ti. Cuando te digan, es que simplemente era un perro, no, es que ese perro era como mi hijo, era parte de mi familia y probablemente tú no puedas verlo desde ahí, pero es la validación que yo le doy a la pérdida. No trates de invalidar tu pérdida, no trates de invalidar el duelo emocional que estás teniendo con esa pérdida, porque si no vas a pensar en la recuperación. ¿Y de qué se trata la recuperación? La recuperación se trata simplemente de esas personas que lo que intentan es cambiar una cosa por otra, ¿no? Como si tú pudieras, sí, perdiste una plata, entonces vas a tener otro dinero de vuelta. Perdiste a tu perro, entonces vas a comprarte otro o vas a adoptar un gato y ya, como si se hubiera superado. Como que pierdes una relación de pareja y entonces estás listo para empezar una nueva relación y de esa manera superarlo. Cuando realmente no se trata de eso, la superación de una pérdida no se trata de reemplazar tratando de recuperar lo que perdiste, porque lo que perdiste tuvo su validación en su momento, fue para ti importante en su momento. Y si yo le doy esa validez en lugar de tratar o cambiar una persona por otra, una cosa por otra, un bien material por otro, y entiendo que realmente lo que perdí no fue mi casa en el terremoto, fueron todos los años que luché por esa casa. Eso es lo que hace que se sienta esa pérdida. Si yo le doy la validación que corresponde, créanme que va a ser más fácil superarlo que si simplemente, como dicen muchos, me levanto y a trabajar porque es lo que corresponde. Claro que es lo que corresponde, pero si tú no te permites vivir el duelo emocional, probablemente no lo vas a superar con el paso del tiempo. Ahora, hay algo muy importante y es que hay dos tipos de pérdidas. Hay pérdidas anunciadas y hay pérdidas repentinas. Las pérdidas anunciadas son las que tú sabes que van a pasar. Tú ya sabes que tu papá va a morir. ¿Por qué? Pues porque está enfermo, porque está pasando por una enfermedad terminal de alguna manera. Ya sabes que va a pasar. De alguna manera sabemos que si nuestro perro es un ancianito, pues en algún momento va a fallecer. No es que nos duela menos, es que es un tipo de pérdida distinta. Entonces, una pérdida anunciada ya se sabe que viene, ya se te anunció que esto lo vas a perder. Y de alguna manera, cuando la pérdida está anunciada, por ejemplo, tú ya sabes que tu pareja te va a abandonar porque, créanme, uno lo sabe, ya lo advirtió, ya dijo que se quería ir, ya el amor se acabó, tú ya lo sabes, esa es la crónica de una muerte anunciada. Tú el luto, el duelo emocional lo estás viviendo antes de la pérdida. Cuando la pérdida es repentina, cuando de repente hubo un terremoto y perdiste tu casa, lo perdiste todo, cuando de repente te robaron y perdiste lo que querías, cuando de repente alguien en un accidente falleció y lo perdiste de la nada sin estarlo esperando, esas pérdidas repentinas hacen que el luto o el duelo emocional se viva después de la pérdida. Cuando yo me refiero a la pérdida anunciada o repentina, no quiere decir que el dolor sea más grande o sea menor. Quiere decir que el luto se vive antes o el duelo emocional se vive antes de la pérdida o después de la pérdida. Y sin embargo, antes o después hay que hacer los mismos 4 pasos para aprender de la pérdida y para poder superarla. Bien, recordemos que lo que sufre es el apego. Cuando tú sufres por el apego, estás sufriendo porque no reconoces la naturaleza de un ciclo. Un apego no reconoce la naturaleza de un ciclo, no reconoce que así como el ciclo de la luna, que es algo que en este momento está terminando, el ciclo lunar con la luna menguante, pues de la misma manera todos los ciclos tienen que terminar, que todo en la vida es temporal y tendrá su permanencia y en el tiempo se irá y se acabará. Todos somos permanentes, todos, y cuando hablo de permanentes no hablo de permanecer eternamente, no somos eternos, tenemos un periodo de permanencia en este plano y todo en nuestra vida es temporal y son ciclos que se cierran y esa es una de las enseñanzas del ciclo lunar. Por eso la fase menguante de la luna, como esta que viene este fin de semana, que es la luna menguante en Piscis, que habla precisamente de este duelo emocional, se siente como eso, como un luto, como un momento para cerrar ciclos y además es una energía que les he explicado en astrología, nos impulsa a cerrar ciclos que debemos cerrar.
Aceptar la realidad. Yo creo que el primer paso, hace un momento hablábamos de la validación y de eso se trata la validación, es aceptar la realidad, primer paso para poder superar una pérdida. Lo que pasa, el por qué, el cómo me siento, el por qué me siento así, el cómo pasó, por qué me duele tanto. Si tú aceptas la realidad va a ser mucho más fácil poder superar la pérdida. El segundo paso para superar la pérdida, acuérdense de esto porque estamos hablando de 4 pasos para superar la pérdida. El segundo paso es expresar emociones. No se queden sin expresar emociones. Si ustedes necesitan superar una pérdida, después de que se hace la aceptación de la pérdida, hay que expresarlo. Hay gente que te dice, ay, otra vez hablando de lo mismo. Sí, necesitas hablarlo una y otra vez, necesitas llorarlo una y otra vez, porque la única forma de sanarlo es expresándolo. Si yo no hablo de cuánto me duele esta pérdida, si yo no lo expreso de alguna manera, si no lo escribo, si no lo manifiesto, si no lo lloro, si no hago la posibilidad de expresar mis emociones, pero de manera constructiva, no voy a lograr superarlo. Es decir, que el enojo, la ansiedad, la depresión se tienen que vivir, pero se tienen que vivir como parte de un proceso que será de construcción personal. El tercer paso para superar una pérdida es, aparte de contar lo que te pasó, recordar algo muy importante, y es que uno debe tener una recolocación emocional. Miren, los sentimientos no se deben cuestionar, porque uno, si no entiendes el significado de lo que estás sintiendo, nunca se debe cuestionar, y nunca cuestionen los sentimientos de otra persona con respecto a una pérdida. Tiene que haber una recolocación emocional en la pérdida, es decir, lo que es ahora en la memoria o el aprendizaje. Entendamos esto. Lo que es ahora en la memoria o el aprendizaje, porque esto es muy importante, amigos, porque esto normalmente nosotros no lo pensamos en la pérdida y en lo que era para mí. Es que era mi perro, es que mi perro era como mi hijo, es que era mi papá y lo perdí, y es la ausencia de eso, y no nos damos cuenta que la recolocación emocional de la pérdida es saber que fue lo que fue en vida, el tiempo que me dio, lo feliz que fui. Si solo pensamos en lo que me hará falta, es muy difícil que lleguemos al punto de superación de la pérdida. Por eso, este tercer paso es tan importante. Es el paso de la recolocación emocional, cuando en tu mente ya no solamente tienes que pensar en cómo perdí esto o aquello, sino lo que hice para construir. Es mucho más fácil reconstruir desde la pérdida. Si tú perdiste dinero, si tú perdiste tu trabajo, si tú perdiste tu negocio, saber que lo construiste y saber cómo lo construiste y lo que aprendiste de eso para volver a empezar es mucho más fácil. Pero hay que hacer una recolocación, no quedarnos solamente en la pérdida, sino saber lo que fue para nosotros esa persona, esa historia, ese ciclo de vida, y cómo ese ciclo de vida o esa persona o esa historia, eso que se está cerrando en este momento, trae bendiciones a mi vida de una u otra forma, porque la ha transformado, y esa transformación realmente es importante en el proceso de vida que llevo yo en este momento. Ahora, el cuarto y último paso para superar la pérdida es reaprender a vivir, y esto es muy importante hacerlo. Hay que cambiar hábitos. Siempre que se cierre un ciclo, cambien algún hábito en su vida. Lo he explicado desde la Cábala y es muy importante entenderlo. Las células nuestras tienen una memoria. Nuestro ADN cósmico tiene una memoria. Por eso, si tú dices, no voy a volver a fumar, no vas a dejar de fumar. La única forma de cambiar un hábito es con otro. Hacer una reasignación de tu vida, reaprender a vivir, es muy importante, porque después de una pérdida tienes que cambiar de hábitos, porque cuando se va tu pareja, lo que hacías con esa pareja ya no está. Ahora no puedes sentarte y mirar para el techo simplemente pensando en la pérdida. Tienes que hacer otras cosas, tienes que reorganizar tu vida, y aunque ese reaprender a vivir te tome tiempo, es el último paso para superar y crecer desde la pérdida, que siempre será muy importante. Recuerden que si no se sana la pérdida emocional, con el tiempo vuelve a salir. No es ni la primera ni la última pérdida que vas a tener en tu vida, y como no es ni la primera ni la última, aprender estos 4 pasos te va a ayudar a crecer en las que vengan después. Amigos, mil gracias por haberme acompañado el día de hoy en este Contando Estrellas. Espero que les hayan gustado estos 4 pasos para superar la pérdida con la luna menguante en el signo de Piscis de este fin de semana. Los espero en el próximo episodio.